Bienvenidos todos una vez más a Mercados a Fondo. Hoy continuamos hablando con referentes del mercado. En esta oportunidad estamos hablando con Martín Salvo, el Head Portfolio Manager de Industrial Asset Management. Hola Martín, ¿cómo andás? Qué gusto saludarte. Hola Juli, un gusto estar acá con vos y bueno, mediante este mecanismo virtual que nos estamos tan acostumbrados en estos Hay días. que, hay que acostumbrarse, la verdad. Ya estamos más que acostumbrados en realidad. Vamos a ver cuando, si nos acostumbramos después de volver a vernos. Eso va a ser difícil. Bueno, mira, quería preguntarte, ha estado con mucha volatilidad el mercado en estos días en relación a lo que fue el tema de la Reserva Federal y de su política monetaria, y movió un poco el mercado haciendo una suba en lo que es el dólar, una suba en lo que son las tasas más cortas y medias, ¿sí?, en Estados Unidos, y una caída en las materias primas. ¿Cuánto complica a Argentina en términos macroeconómicos este movimiento del mercado a partir de lo que fue la Fed? Bueno, me parece que por empezar, yo miraría como la película más de largo plazo, el ciclo de estos ciclos que tiene el dólar de 14, 15 años. Quizás hoy estamos en un nivel donde el dólar se depreció mucho o los commodities subieron mucho, sobre todo te diría desde mediados del año pasado hasta hoy. Y bueno, yo creo que estamos viviendo una saludable corrección. Quizás la excusa es un poco esto de la Fed con una tónica un poco más hawkish o restrictiva desde lo que es la proyección de tasas en su dot plot, pero que después en el discurso, y un poco se vio esto en la conferencia ayer de Powell, mucho más moderado, con un ritmo de compras de activos que sigue muy similar a lo que venía haciendo. Entonces me parece que es una corrección saludable, que no complica mucho de fondo a la Argentina si uno ve la trayectoria o el recorrido del último año, y que sí me parece que lo que estamos viendo en términos de commodities, sobre todo, digamos, mirando dos variables. Punto uno, el nivel de precios, y después la extensión digamos, la amplitud con que se dio en todos los espectros de los commodities. A veces los que miran commodities separan metales de, digamos, lo que son agrícolas o incluso madera. Bueno, había volado todo por el aire, me parece que la corrección es saludable y que los términos de intercambio, tanto para economías emergentes como pueden ser Brasil o Argentina, siguen siendo muy favorables en términos históricos. Te pregunto más que nada relacionándolo con lo que es la renta fija, ¿no? Porque mucho de la mejora reciente se debió a que el Banco Central pudo aprovechar el boom de las materias primas, acumulando reservas, y a partir de eso se generó un estado de mayor confianza sobre lo que son los bonos en dólares. Si bien para vos no complica del lado macro este contexto, ¿cómo lo ves en lo que es la renta fija? Si puede eventualmente seguir recuperando parte de lo que recuperó en el último mes o mes y medio. Sí, un poco por eso. Me parece que este movimiento o esta corrección no complica de fondo, hay que ver cómo sigue el movimiento. Sí, eventualmente, digamos, como escenario extremo, yo no lo veo muy probable, digamos, una especie de sell-off en Estados Unidos o de baja de apetito por el riesgo podría complicar. Me parece que lo que estamos viendo ahora es una sana corrección y, digamos, yendo por ahí de los factores más idiosincráticos de Argentina, me parece que una variable a monitorear es el tema del balance energético, que se habla mucho. Argentina, a fuerza de mover las tarifas o eventualmente dar marcos de generación de energías mucho más favorables para las empresas, volvió a recuperar esa especie de autonomía en el balance energético. Se volvió un poco para atrás en el último tiempo. Me parece que es a futuro y como variable local algo interesante a mirar, digamos. Que los Eh, dólares que uno gana por la suba de commodities no se vayan porque hay que importar energía, en este caso gas o LGN, de la forma que sea. Sí, sabes que bueno, yo leí un informe de Econview que proyectaba de que si bien iban a seguir, el central iba a seguir acumulando reservas, probablemente ya entrando en la primavera era probable que el central se vuelva vendedor. ¿Cómo ves la acumulación de dólares del Banco Central para los meses que vienen? Eh, y bueno, obviamente que eso le ha permitido también cierta estabilidad cambiaria, así que ¿cómo ves esas dos variables? Bueno, me parece que desde hace muchos años
a diferencia por ahí lo que era la época de Alfonsín, hoy lo relevante en Argentina, por cómo está el mercado de commodities, lo importante es la gruesa y no la fina. Entonces, en este sentido, hay un comportamiento estacional de que se acumulan dólares durante los primeros meses del año y luego eso, digamos, en el segundo semestre termina en un déficit o, como vos decís, en ventas netas de parte del Banco Central. Más allá de este comportamiento digamos, que es frecuente la mayoría de los años, como bien te decía, me parece importante hacer sintonía fina en estas variables de energía, digamos, ir reconvirtiendo, si querés, esa matriz productiva o esa generación de dólares en factores más estables. Este año, por el momento, por ejemplo, no viene siendo tan frío, entonces eso de alguna manera te va a permitir importar menos en invierno gas y con algo de suerte y un marco regulatorio acorde, exportar en los meses de verano, y me parece que son esas pequeñas cosas que Argentina debería ir resolviendo. Respecto de la Pero sí es estabilidad cierto cambiaria, que, ¿cómo? no, perdón, eso, que sí es cierto que suele ser el segundo semestre con ventas netas en términos de reservas. Respecto de la estabilidad cambiaria, no, o sea, hay varios factores, un poco los vencimientos en pesos, un poco lo que tiene que ver con el fin de la cosecha, la cercanía a las elecciones. ¿Cómo ves el tipo de cambio moviéndose en estos meses que viene? Y también, si querés, después pensándolo en lo que tiene que ver la competencia contra el carry, ¿no? Contra las inversiones en pesos. ¿Cómo ves sobre todo la dinámica del tipo de cambio? Bueno, me parece que tenemos un mercado de cambios que, digamos, le falta alguna especie de vuelta de tuerca como para que funcione más aceitadamente. Me parece que en el marco de la pandemia se fueron haciendo regulaciones a veces más estrictas, a veces más laxas, pero un poco viendo la película de corto plazo de cómo afrontar los próximos meses sin comprometer mucho la liquidez del Banco Central. Me parece que esto se hizo a costa de un mercado de cambios que por ahí le falta fluidez y le falta más operatoria. Y en ese sentido creo que se va a tener que buscar la manera de, sin impactar tanto en precios, que es algo que un poco está centrado hoy, el objetivo del tipo de cambio es funcionar como banca nominal, pero al mismo tiempo esto de que se vea desde el punto de vista del productor o del inversor o del exportador como más atractivo poder liquidar las reservas o las exportaciones, mejor dicho, y las ventas al exterior en tiempo y forma. Un mecanismo que por ahí no está muy estudiado o se habló en algún momento sería una especie de desdoblamiento o cupo, digamos, en el mercado de bonos, que el Banco Central haga explícita las operaciones en el mercado de bonos, pero bueno, me parece que algo de eso vamos a ver después de las elecciones. Te hago la última en relación a lo que son los bonos, que recién lo mencionaste. ¿Te gusta Argentina? Digamos, hoy el mundo no ofrece rendimiento lo que son los bonos, ¿no? O sea, vos ves lo que rinde en high yield, lo que rinde en investment grade, no te logra compensar o muy poco la inflación que se está viendo en Estados Unidos. Entonces, Argentina con rendimientos tan altos, bueno, podría eventualmente ser una oportunidad. ¿Cómo lo ves vos, si hay una oportunidad ahí en lo que es la renta fija en dólares? Bueno, muy bien, Juli, como vos lo explicás, me parece que Argentina hoy por hoy depende de sus factores idiosincráticos, es decir, está como un poco aislada del escenario global, y en este sentido, si Argentina hace las cosas bien y encamina un poco el rumbo, hay mucho atractivo y valor en los bonos. A nosotros particularmente los que más nos gustan son los que pagan un poquito más de cupón en los meses que vienen, o los de menor paridad. En este caso, los que pagan más cupón son el GD 48 o 41, y el de menor paridad suele ser el 35, un poco más defensivo. Pero para atarlo un poco a la primera pregunta, es un poquito de inflación hace bien, como diría la Fed. Entonces me parece que en un marco donde la inflación esté más o menos estable, pero sea más alta que los años que venimos acostumbrados, es decir, este rango de 2,5 o 3, estamos hablando de inflación en dólares,
puede ser algo beneficioso para la Argentina, aunque no lo parezca así, porque, digamos, en términos reales el peso de la deuda sería más bajo. Bueno, Martín, muchas gracias por tu tiempo, por tu view sobre Argentina y el mundo y y los activos financieros argentinos. Vamos a ver cómo sigue. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Juli, y un placer hablar con vos, como siempre. Bueno, y ustedes que están del otro lado, muchas gracias también. Será entonces hasta la próxima.